Bueno, vamos a hablar de lo que son las ecuaciones cuadráticas, que son un caso particular de ecuaciones polinómicas. Son ecuaciones de grado 2, segundo grado. Se caracterizan por ser polinomios, ¿sí?, donde interviene como máximo exponente el 2. Tiene que aparecer un x al cuadrado dentro de un polinomio. Por ejemplo, ecuaciones como x al cuadrado más 1 igual a 0, 3x al cuadrado menos 4x igual a 0, 5x al cuadrado menos 25 igual a 0, o por ejemplo 2x al cuadrado más 4x menos 2 igual a 0. O también el x al cuadrado, la x y los demás términos independientes pueden aparecer a ambos lados de la igualdad. Por ejemplo, tener un x al cuadrado más 5 igual a 3x al cuadrado menos 4x. El tema es que siempre aparezca a lo sumo un polinomio de grado 2, ¿sí? Tiene que aparecer el x al cuadrado como mayor exponente el 2 y tiene que formar siempre un polinomio, ya que si tenemos otro tipo de ecuación como por ejemplo x al cuadrado menos 25 sobre x menos 4 igual a x más 2, esta ecuación ya al contener a la x en un denominador ya es otro tipo de ecuación, ¿sí? Entonces siempre tiene que formarse acá un polinomio, ¿sí? Estas ecuaciones en particular requieren otros tipos de pasaje de términos más particulares y un análisis posterior sobre la solución final. Así que las ecuaciones cuadráticas suelen tener esta forma, ya directamente son un polinomio. A lo sumo podríamos tener un caso como este, x al cuadrado más 3x menos 4, todo dividido 2, igual a 0. En este caso, este 2 se puede distribuir, aplicamos la propiedad distributiva de la división sobre la suma y la resta, y nos quedaría un medio de x al cuadrado más 3 medios de x menos 4 medios, que sería igual a 2, igual a 0. Entonces ahí tenemos la típica forma de ecuación cuadrática. Ahora bien, más allá de esto, que es la primera parte, reconocer cuándo una ecuación es cuadrática y cuándo no, ¿sí?, ya que podemos tener también ese x al cuadrado metido, por ejemplo, dentro de un exponente. Esto haría que ya no sea una ecuación cuadrática, sino otro tipo de ecuación. Lo mismo si tenemos el x al cuadrado dentro de un logaritmo, o el x al cuadrado está, por ejemplo, de alguna de las razones trigonométricas. Ya esto hace que no sea una ecuación cuadrática, sea otro tipo de ecuación, ¿sí?, una mezcla de una exponencial, logarítmica, trigonométrica con parte cuadrática, ¿sí?, requiere otro tipo de análisis y pasajes de términos. Entonces, yendo exclusivamente a las que son cuadráticas, vamos a clasificarlas, ya que la forma típica que solemos ver son las formas completas, es decir, cuando decimos que tiene la forma tipo a por x al cuadrado más b por x más c. Sin embargo, también puede venir de manera incompleta. Podemos tener cualquiera de estos casos, por ejemplo, una a por x al cuadrado más b por x, o una a por x al cuadrado más c, o una a por x al cuadrado. Generalmente esto lo mostramos igualado a 0 como forma definitiva, ya que, como les mencionaba antes, podemos tener algún caso donde nos vengan así términos de uno y otro lado de la igualdad, pero lo que hacemos generalmente es llevarlo a este tipo de forma, donde lo igualamos a 0 y ahí vemos después los pasajes de términos necesarios para
poder seguir continuando, ¿sí? En el caso de que tengamos una ecuación cuadrática completa, la forma tradicional de resolverla es a través de la fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara. Esa fórmula resolvente es la siguiente: x1 y x2, las dos soluciones posibles de toda ecuación cuadrática, siempre tiene dos, ya sean distintas o iguales, ya sean reales o imaginarias, es la siguiente: menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Bien. Mediante esta fórmula es que vamos a poder resolver ecuaciones cuadráticas cuando tienen la forma completa, es decir, cuando en a, b y c tenemos números distintos de 0. Ahora bien, cuando b o c es 0, podemos estar en alguno de estos tres casos, cualquiera de estas versiones incompletas. A nunca podría ser 0, A siempre tiene que ser distinto de 0, ya que si A fuera 0, entonces 0 por x al cuadrado, 0, y no estaría ese componente cuadrático que hace que esto sea una ecuación cuadrática, una ecuación de grado 2. Bien. La fórmula resolvente también se puede utilizar para resolver los casos incompletos, pero no es necesario. En los casos de ecuaciones cuadráticas incompletas existen otra serie de métodos mucho más sencillos y cortos que la fórmula resolvente de Bhaskara, ya que Bhaskara lo que hace es que tengamos que hacer muchas cuentitas y quizás somos propensos a equivocarnos en una de esas cuentas tan largas, ¿sí? Entonces, existen otros métodos que son mucho más rápidos. Por ejemplo, para el primer caso, yendo de abajo hacia arriba, a por x al cuadrado igual a 0. Vamos a mostrar acá el procedimiento genérico para cada una de estas tres formas, independientemente de cuáles son los números a, b y c que las componen. Acá, si tuviéramos este caso, los pasajes de términos sería simplemente pasar el a para el otro lado dividiendo, nos quedaría 0 sobre a, con lo cual nos daría que x al cuadrado es igual a 0, y luego tendríamos que pasar la potencia cuadrada como raíz cuadrada, y como sabemos, raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces ahí tenemos la solución. Obviamente, si nos están diciendo que un a por x al cuadrado es 0, la única manera de que esto dé 0 es metiendo el 0 adentro. Bien. Vamos a ver otro caso. El a por x al cuadrado más c igual a 0 también tiene una forma sencilla de resolverse. El primer paso es pasar la c que está sumando para el otro lado restando. Luego pasar la a para el otro lado dividiendo. Luego pasar la potencia o exponente del 2 del cuadrado para el otro lado como una raíz cuadrada. Bien. Ahora tenemos que tener en cuenta algo. C puede ser un número positivo o negativo y A también puede ser positivo o negativo. Entonces, el número que nos puede quedar acá dentro de esta cuenta, menos C sobre A, puede ser un número positivo o negativo. En el caso de que el número que esté acá dentro, resultado de esta cuenta, sea un número positivo, esto tiene dos soluciones reales, ¿sí? La más y menos raíz cuadrada de esto. Ahí vamos a tener tanto a x1 como x2. Desde el punto de vista algebraico, que nos dice que toda raíz cuadrada tiene dos soluciones. Otra manera de ver esto es con el enfoque analítico, ¿sí?
Esta manera de mostrar la solución se llama, vamos a decirlo, enfoque algebraico. Desde el punto de vista del álgebra, las raíces cuadradas tienen dos soluciones, ¿sí? Por ejemplo, raíz cuadrada de 4, en realidad es tanto 2 positivos como 2 negativos, ya que tanto 2 como menos 2 elevado al cuadrado, esto nos da 4. Lo mismo pasa con la raíz cuadrada de 9. Esto admite la solución tanto el 3 positivo como el menos 3. Ambos números elevados al cuadrado, tanto el 3 como el menos 3, nos dan como resultado 9. Entonces, desde el punto de vista algebraico, admitimos que la raíz cuadrada, ¿sí? La operación raíz cuadrada tiene siempre dos soluciones, dos resultados distintos. Ahora bien, otro tipo de matemáticos no acepta este enfoque algebraico y dicen que una operación no puede tener dos resultados. Toda operación matemática tiene un solo resultado. Sin embargo, acá vamos a ver que, bueno, las ecuaciones cuadráticas siempre tienen dos resultados. En el otro enfoque, que se llama enfoque analítico, la forma de llegar a esos dos resultados es mediante el uso de otras propiedades que tienen que ver con el módulo. Es decir, el paso siguiente en el enfoque analítico, en este caso, sería agarrar al x al cuadrado y aplicarle una raíz cuadrada para cancelar. Y lo mismo, vamos a aplicar raíz cuadrada del lado derecho de la igualdad. Este enfoque se basa en la forma original de resolver las ecuaciones, que es creando operaciones a ambos lados de la igualdad. En realidad, el pasaje de términos es una simplificación didáctica. Cuando nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, la solución de una ecuación como esta, nosotros decimos, bueno, pasa el 3 para el otro lado, sumando, y nos queda entonces 2x es igual a 7, y luego pasa el 2 dividiendo, con lo cual nos quedaría 7 medios. En realidad eso es una simplificación de algo que se pensó originalmente, que es agregar operaciones a ambos lados de la igualdad para ir haciendo cancelaciones entre las distintas operaciones que voy agregando. Es decir, yo tengo acá un 2x menos 3 igual a 4. Mi objetivo siempre es que quede la x solita, es decir, multiplicada por 1 y elevada a la 1, igualado eso a algún número. Entonces lo que voy a hacer es agregar operaciones a ambos lados de la igualdad. La idea es agregar algo para que se vayan cancelando las operaciones que tienen acá alrededor las x, en este caso el 2 multiplicando y el 3 restando. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un 3 sumando en este lado izquierdo. Si agrego esto del lado izquierdo, también lo tengo que agregar del lado derecho para que se mantenga la igualdad. Entonces, 3 que suma con 3 que resta, menos 3 más 3, 0, se cancelan. Del lado derecho vamos a tener un 7. Ahora tenemos el 2x. Paso siguiente, queremos eliminar este 2 que tenemos acá multiplicando la x. Entonces vamos a agregar a esto un 2 que divide. Si agregamos 2 que divide al lado izquierdo, también lo hacemos del lado derecho. Y entonces 2 que multiplica con 2 que divide se cancelan por ser operaciones opuestas. Y nos queda x igual al 7 medios. Obtenemos lo mismo, por supuesto, pero es importante tener en cuenta esto, ya que esto es lo que estamos haciendo en este caso. Apliqué una raíz cuadrada de ambos lados. Ahora, del lado derecho entonces vamos más o menos para el mismo camino. Nos queda raíz cuadrada de menos c sobre a. Solo que acá los analíticos dicen esto tiene una única solución,
y es la solución positiva. Ahora, hay que recordar algo. Para entender el tema de las ecuaciones cuadráticas, previamente es necesario haber resuelto ecuaciones con módulo, entender las propiedades del módulo. Hay una propiedad de módulo que dice lo siguiente: cuando yo tengo una al cuadrado y luego viene una raíz cuadrada, acá no es que se simplifican, se cancelan una operación con la otra, sino que acá lo que me queda es módulo de A. Entonces acá me va a quedar, en lugar de X, módulo de X. Entonces, ahora hay que seguir con la metodología con la que se resuelven las ecuaciones con módulo. Las ecuaciones con módulo plantean lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo tengo módulo de X igual a 3, no hay un pasaje de términos, sino que hay un análisis. Yo pienso lo siguiente, digo, ¿qué tiene que haber ahí adentro, ¿sí?, acá, para que el módulo de ese número dé 3? Y ahí pensamos lo siguiente, decimos, bueno, acá puedo poner un 3 o puedo poner un menos 3, ya que el módulo de 3 y de menos 3 es 3. Entonces, se piensa y se anota lo siguiente, decimos, bueno, eso que está ahí adentro, en este caso X, puede ser 3 o X puede ser igual a menos 3. Y ahí tenemos una solución 1 y solución 2. Y esta ecuación tenía entonces dos soluciones, el 3 y el menos 3. Bien. Bueno, lo mismo pasa en este caso. Nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos poner acá adentro donde va la X para que el resultado nos dé la raíz positiva de menos e sobre a? Bueno, entonces X, lo que vaya adentro, puede ser la versión positiva de la raíz cuadrada de menos e sobre a, o X puede ser esto mismo pero con signo negativo, y al aplicarle módulo nos va a quedar positivo, la menos raíz cuadrada de menos e sobre a. Y ahí tenemos x1 y x2. Y ahí llegamos a las dos soluciones, lo mismo que con el enfoque algebraico, pero con otros pasos. El enfoque analítico puede parecer más complicado, se basa en varias propiedades de módulo, cómo se resuelven las ecuaciones con módulo y esto de agregar operaciones a ambos lados de la igualdad. Pero hay que tener en cuenta que este enfoque analítico, que acá es optativo, es obligatorio para resolver inecuaciones de este tipo. Inecuaciones cuadráticas se resuelven usando el enfoque analítico y con el surgimiento del módulo. No puede usar en el enfoque algebraico en una inecuación cuadrática. Y vamos a este tercer caso de ecuación cuadrática incompleta, que es a por x al cuadrado más b por x igual a 0. Bueno, este caso, a pesar de que tiene un x al cuadrado y un x, aparece dos veces la x, no necesita ni requiere la fórmula de Bhaskara para resolverse. Vamos a utilizar la propiedad del factor común. Vemos el factor común x, lo extraemos acá, nos queda x por a por x más b igual a 0. Y luego acá se usa una propiedad que dice lo siguiente: si nosotros tenemos un producto de dos factores igualado a 0, entonces para que esto dé 0, siendo una multiplicación, la única manera que dé 0 es que a sea 0 o que el factor b sea 0. Alguno de los dos tiene que ser 0 o ambos al mismo tiempo. Gracias a esta propiedad, entonces planteamos lo siguiente. Decimos, esto se va a volver 0 cuando cualquiera de estos dos factores de este producto se haga 0.
Entonces igualamos a 0 a la x, planteamos que x puede valer 0 o que todo esto otro, a por x más b, puede dar 0. Cuando cualquiera de estos dos se haga 0, todo el producto se va a hacer 0. En este caso, a la izquierda ya se nos resolvió la ecuación y encontramos una primera solución. x1 es igual a 0. Entonces, esta es una solución particular, a diferencia de el caso anterior donde logramos unas especies de fórmulas, ¿sí?, que dependen de los valores de a y c. Pero al igual que en el primer caso, que nos había dado 0, en este caso también una de las soluciones es 0. Eso es bastante lógico, pensémoslo, ya que si yo meto acá en una suma de dos términos que tienen a la x y no hay término independiente, si yo meto acá el 0 y el 0, este se hace 0, este se hace 0 y todo da 0. Si no hay término independiente, cualquier ecuación polinómica tiene como solución al 0. Por lo menos una de las soluciones de una ecuación polinómica sin término independiente, o donde el término independiente vale 0, siempre una solución es el 0. Y luego vamos a sacar otra solución por este lado. Vamos a pasar la b restando, vamos a pasar la a dividiendo, y acá nos queda menos b sobre a, y esta es x2. Dependiendo de quién sea a y quién sea b, ahí tenemos la segunda solución, ¿sí?, en forma de una fórmula genérica. Entonces, siempre tenemos dos soluciones en toda ecuación cuadrática. Lo demostramos acá, lo demostramos para este caso, ¿sí?, la más menos raíz de esto, o por el enfoque analítico también, y lo decimos acá también en el caso de la fórmula resolvente. La fórmula resolvente, como hay que sumar o restar la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, esto nos lleva siempre a dos soluciones, es decir, x1 y x2 son menos b menos la raíz cuadrada de delta. Se lo llama discriminante delta al resultado de todas estas operaciones, b al cuadrado menos 4 por a por c. El resultado de esta cuenta interna, a eso lo llamamos delta, ¿sí?, discriminante delta. Todo dividido 2 por a, y si no, el x2 es menos b más la raíz cuadrada de delta, todo dividido por 2a. Y ahí también, entonces, esto nos va a llevar dos soluciones. Esas dos soluciones pueden ser reales distintas o reales iguales. En el caso de que delta valga 0, la raíz cuadrada de 0 es 0 en ambos casos, entonces sumarla y restarla nos va a dar lo mismo. Entonces, estamos diciendo que toda ecuación cuadrática siempre tiene dos soluciones. Eso viene del teorema fundamental del álgebra, uno de los teoremas de Gauss, donde dicen justamente que toda ecuación polinómica o todo polinomio o función polinómica siempre tiene una cantidad de raíces o soluciones igual al grado del polinomio. Es decir, polinomio de grado 7 tiene que tener 7 soluciones. Esas soluciones son números complejos, es decir, pueden ser reales, pueden ser imaginarias, pueden venir repetidas o pueden ser todas distintas, ¿sí? Podemos tener algunas que se repiten, ¿sí?, y otras todas distintas. En el caso que estamos analizando acá, vimos esa demostración para todos los casos excepto el primero, donde yo acá resolví y dije, bueno, a por x al cuadrado igual a 0, y llegué con todos los pasos a una única solución. Y me faltaría ver la otra solución, ¿sí? El tema es el siguiente, no es que tenga otra solución distinta al 0, sino que el 0 es solución doble, es una raíz doble, y la manera de pensarlo es la siguiente.
x al cuadrado igual a 0 dividido a. X al cuadrado es igual a 0. En vez de pasar acá la potencia al cuadrado como raíz cuadrada, voy a factorizar esto, o en realidad descomponerlo en lo que es x al cuadrado es x por x. Y esto que tenemos acá es un producto de dos factores igualado a 0. Entonces esto se va a hacer 0 cuando la primera x sea 0 o cuando la segunda x sea 0. Obviamente, como es lo mismo, es la misma x, pero acá tendríamos la forma de ver que se genera dos posibles soluciones y en este caso son el mismo número. Pero ahí tenemos la razón de por qué es una raíz doble. Entonces con esto justificamos que toda ecuación cuadrática, no importa la forma que tenga, siempre tiene dos soluciones, ¿sí? Lo vemos por acá, lo vemos por acá y por acá también. Vamos a resolver algunos casos, como ejemplo. 3x al cuadrado igual a 0. Bueno, pasamos el 3 dividiendo. Nos queda x al cuadrado igual a 0. Pasamos la potencia como raíz y nos queda raíz cuadrada de 0 y esto es 0. Recuerden siempre en toda ecuación verificar reemplazando la x en el lugar que iba en la solución, en la ecuación original, ¿sí? Reemplazar ese 0 en donde iba la x. Vamos con otro ejemplo. Vamos a poner acá 2x al cuadrado menos 18 igual a 0. Pasamos el 18 para el otro lado sumando. Pasamos el 2 dividiendo. Acá nos queda x al cuadrado igual a 9. Acá podemos tomar cualquiera de los dos caminos que mencionábamos antes. Podemos directamente pasar la potencia como raíz y aceptar que la raíz cuadrada de 9 tiene dos resultados posibles. Que x1 es 3 y que x2 es menos 3. Y ahí tenemos las dos posibles soluciones. O si no, el otro camino, cuando llegamos acá, x al cuadrado igual a 9, aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Nos queda acá raíz cuadrada de 9. Los analíticos dicen esto tiene solo una solución y es el 3. Y acá en vez de cancelarse, recuerden que surge módulo de x. Entonces, ¿qué puede haber ahí adentro del módulo para que esto valga 3? X puede valer 3 o x puede valer menos 3. Ahí tenemos x1 y x2, las dos soluciones posibles. En este caso, recordemos que la solución la anotaríamos así. Solución igual menos 3, punto y coma 3, dentro de unas llaves. No dentro de unos paréntesis ni unos corchetes, llaves, ya que son soluciones puntuales. No es un intervalo, es un conjunto de números puntuales. Y vamos a ver otro caso más. Tenemos, por ejemplo, 2x al cuadrado más 3x igual a 0. Bueno, sacamos de acá factor común x por 2x más 3 igual a 0.
Recordemos que el factor común es lo contrario a la propiedad distributiva. Entonces, si nosotros hiciéramos propiedad distributiva luego de aplicar un factor común, tendríamos que volver exactamente a lo mismo que antes. Si no volvemos a lo mismo que antes, ese factor común está mal hecho. Y ahora que tenemos un producto de dos factores, vamos a decir cuando cualquiera de estos dos factores se hace 0, cuando x se hace 0, o cuando 2x más 3 se hace 0, todo el producto se va a hacer 0 y ahí tendremos la solución. Primera solución, x1, el 0. Como habíamos dicho, en toda ecuación cuadrática y en realidad polinómica, donde el término independiente es 0, aquí no está, siempre una solución es el 0. Y en el otro caso, 2x más 3 igual a 0, pasamos el 3 restando, pasamos el 2 dividiendo, y nos queda x igual a menos 3 medios. Esa es la solución número 2, x2. Recuerden verificar esto. Poniendo el 0 acá y acá, nos queda 0 más 0, 0. Si ponemos el menos 3 medios, ¿sí?, acá y acá, se tiene que dar que el resultado de toda esta cuenta finalmente nos dé 0. ¿Sí? Siempre recuerden hacer esa comprobación. Bueno, hasta acá un primer video sobre ecuaciones cuadráticas, cómo reconocerlas, cuáles son cuadráticas y cuáles no, y el caso de clasificarlas en completas e incompletas y que no todo es fórmula resolvente. Ecuaciones más sencillas como x al cuadrado menos 1 igual a 0, por supuesto que no hay que resolverlas con la fórmula resolvente. Podríamos hacerlo, pero es una pérdida de tiempo. Es decir, esto lo podemos interpretar como que es una cuadrática completa. Es una a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. En donde si nosotros tuviéramos que escribir esto en forma más explícita es un 1 por x al cuadrado más 0 por x menos 1 igualado a 0. Donde entonces a es 0, perdón, a es 1, b es 0 y c es menos 1. Y eso es lo que meteríamos dentro de la fórmula de Bhaskara. Ahora bien, esta ecuación cuadrática, por supuesto que la podemos resolver por un simple pasaje de términos. Pasamos el menos 1 sumando como más 1 y luego la potencia como raíz cuadrada de 1, y esto por enfoque algebraico, o también si usáramos el enfoque analítico, nos daría 1 y menos 1. Cualquiera de estos dos números es solución para esta ecuación cuadrática tan básica. ¿Sí? Hacerlo con Bhaskara es válido, siempre es válido usar la fórmula resolvente en toda ecuación cuadrática, pero en algunos casos es una pérdida de tiempo. Y además podemos usar los otros métodos para también reverificar si todo está bien, tanto por fórmula resolvente como por los otros métodos en las incompletas, siempre tenemos que llegar a la misma solución. Bien. Bueno, terminamos acá, después veremos otros ejercicios más de ecuaciones cuadráticas.